Uno. ¿Qué tal, queridos amigos? Lo prometido es deuda y como cada martes toca un capítulo de psicosofía. Hoy estamos ya en psicosofía número 4, Mili Sánchez Alama y un servidor, Antonio Álvarez Mesta. Y hoy pues vamos a platicar, tras una jornada de trabajo y de mucho calor aquí en la comarca lagunera, en Torreón, Coahuila. Mili, que es una psicoterapeuta de mucho prestigio, y por cierto, estamos hoy en su consultorio, que no es un consultorio, no es una oficinita, ¿no? Es un centro terapéutico con sala audiovisual. ¿Qué no tiene este consultorio? Vamos a platicar de un tema que nos han solicitado, que es el tema de Viktor Frankl y la logoterapia, que es una corriente terapéutica que surge en Europa y se consolida tras la Segunda Guerra Mundial, aunque tiene antecedentes, por supuesto. Mili, primero, ¿cómo estás? No te saludo porque estábamos aquí platicando. Tú eres anfitriona, no eres Sí, invitada. Más bien bienvenido aquí al espacio, encantada de estar otra vez con ustedes y de poder tener estas pláticas que luego nos agarra mucho tiempo y ahora nos propusimos hacerlo. Ahora sí que, como un maestro mío decía, brevedad es cortesía. Vamos a ser más breves, más concisos y pues encantada de estar otra vez aquí. Sí, a mí que me gusta la literatura clásica, Baltasar Gracián, el autor del Criticón y el Oráculo de Prudencia, escribió: sé breve y agradarás, si te alargas fastidiarás. Y la frase clásica: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Bueno, vamos a tratar, yo voy a fallar, pero Mili no. Vamos a tratar de ser precisos, concisos y macizos. Viktor Frankl fue un psicoterapeuta, un psiquiatra y neurólogo vienés, y se considera la tercera gran escuela de psicoterapia de Viena, Austria. La primera con Sigmund Freud, la segunda con Alfred Adler y la psicología individual, y la tercera, la logoterapia, con Viktor Frankl. Hay un libro que siempre está entre los 10 más leídos y vendidos en el mundo. El hombre en busca del sentido, o el hombre en busca del significado. En estos tiempos, para ser políticamente correctos, podríamos decir el ser humano en busca del significado. Pero es un libro magnífico que habla de la experiencia de un psiquiatra en campos de concentración, Mili. Sí. ¿De qué nos quieres empezar a platicar de Viktor Frankl y de este libro o de otros libros de logoterapia? Tú que ejerces profesionalmente la terapia y que has ayudado a mucha gente. A mí me gusta mucho de él, cuando lo he llegado a revisar, cuando lo revisé en la carrera o cuando tomamos especialidades, siempre se hace referencia a psicólogos que han dejado grandes aportaciones y obviamente él es uno de ellos, ¿no? Tanto como dices tú, es la tercera escuela vienés de psicoterapia, pero también algo que tiene es que normalmente conocemos, por ejemplo, al psicoanálisis como el enfoque de los porqués, y el de Viktor Frankl sería más como el enfoque del para qué, ¿no? O sea, ¿para qué pasa lo que nos está pasando? Y a mí eso me gusta mucho de él. Creo que es una aportación que él hace que no se había considerado. Toma o se deriva mucho, como cuando platicamos del existencialismo y del humanismo, tiene mucho de esto. Una de sus herramientas también es el diálogo socrático, que posteriormente, como hemos platicado, lo retoman varias corrientes, entre ellas la cognitivo-conductual, pero bueno, Viktor Frankl también lo usa en sus técnicas. Y me gusta porque el para qué surge sobre todo desde su experiencia. O sea, a mí me parece que estar leyendo a Viktor Frankl es realmente entender por qué vienen los para qué cuando estás en un centro, en un campo de concentración. No, aunque trate de imaginar, yo creo que ninguno podemos alcanzar a dimensionar lo que ha de haber sido.
Pero bueno, como él lo va narrando y va viendo cómo habían prisioneros que no es que se rindieran, sino que perdieron como la sensación de esperanza en el futuro. Era como, ¿para qué sigo viviendo? ¿Sí? El Sí. para qué. Y los que veía otros prisioneros del campo de concentración que decían, es que yo necesito seguir viviendo porque si yo no vivo, ¿quién va a terminar mi teoría? ¿O quién va a encargarse de buscar si sigue viva mi mamá? ¿O quién va a encargarse de... Había un para qué necesito sobrevivir. Y veía que habían, por ejemplo, dentro de los compañeros, los prisioneros que, por ejemplo, hacían intercambios por los cigarrillos y veían que normalmente tú te ganabas como bonos y te ganabas los cigarrillos y muchas veces los guardaban para cambiarlo a lo mejor por un plato de comida, ¿no? Y ese plato de comida podía significar que tú pudieras seguir vivo. Y ya cuando veían que alguien ya se estaba fumando los cigarrillos, como que él empieza a ver y decía, parece que están perdiendo los paraqués, Ya se ¿no? rindieron. Ya, ajá, como perdieron la esperanza, ¿no? Hay como una sensación de desesperanza, o sea, ¿para qué? Sí. Que eso se me hace así como a mí. ¿A ti qué es lo que más te llamó la atención Todo. de él? Ese libro y varios libros de Víctor Frank me Porque me gustan. decías que has leído varios de él, ¿no? Sí, 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 me interesa muchísimo, tiene mucho que ver con la filosofía. Pero imaginen ustedes una situación límite, extrema. Parece que la vida te ha sonreído mucho, terminas tu carrera de médico, luego haces una especialidad en neurología y aparte en psiquiatría, te casas con la persona que quieres, una mujer hermosa, tienes un hermano, una hermana y a unos papás que adoran. Y luego simplemente por ser judío, te encarcelan y a toda tu familia. Tú acabas de escribir un libro que le auguran éxito, ya tienes pláticas con los editores, se va a publicar el libro, pero a ti y a tu familia te llevan a campos de concentración. Estuvo en varios. El más famoso de todos es Auschwitz, o Auschwitz, que está en Polonia, pero también estuvo en Dachau. Y muere su madre, muere su hermano, muere su padre, muere su esposa, Mili. Y él queda desnudo de todo, hasta de nombre. Ya no es el eminente doctor Víctor Frankl, Víctor Emily Frankl, Emily como Millie, sino es el prisionero 119.104. Y lo golpean, lo humillan, tiene que aguantar el frío, tiene que sobrevivir con un poco de pan y sopa aguada 2 veces al día, ve la rapiña de los presos, todos se pelean por el poco alimento. Los nazis son crueles, pero peores que los nazis son los capos, que son otros prisioneros, que hacen la labor de como capataces, de vigilantes, son los más sádicos. Y Víctor Frank, para no volverse loco, trató de mantener su mente ocupada y la acostumbrada a la lectura, pues no había nada que leer. E hizo pronósticos. A ver, aquí hay polacos, aquí hay franceses, aquí hay húngaros, hay checos, y hay incluso alemanes, judíos, pero alemanes. Hay de distintas nacionalidades y hay de distintas clases sociales, de distintos grados escolares. ¿Quién se va a morir primero? ¿El checo o el francés? ¿El judío alemán o el húngaro? ¿Y quién se va a morir primero? ¿El campesino iletrado, la persona analfabeta, o alguien como Mili que tiene posgrados, que tiene una formación universitaria sólida? ¿Quién se va a morir primero? ¿El ateo o el creyente? Y dentro de los creyentes, ¿quién se va a morir primero? ¿El católico, el cristiano protestante, el judío? Incluso había algún islámico. ¿Quién se va a morir primero? El sentido común nos dice que se muere primero, pues, el débil, el viejo, el que no tiene fe, el que no tiene preparación. Pero aunque eso contaba, por supuesto que contaba, había gente débil, vieja, sin preparación, que sobrevivía, y había gente con todas esas ventajas que se moría.
Y tú lo dijiste muy bien. Si tú tienes un para qué, eres casi capaz de resistir cualquier cómo. La frase es de Nietzsche, pero Víctor Frank llegó a esa conclusión. Si tenemos un para qué, podemos resistir. Y él habla que la crisis principal de nuestro tiempo es psicológicamente hablando, es la neurosis noógena, que es la de los vacíos existenciales, la carencia de sentido. La carencia de tener un para qué, no un propósito. Y yo creo que eso es, bueno, él habla de esa crisis existencial, y habla de la neurosis de los domingos, de esa como depresión dominical, también de estas neurosis de estar desocupado por mucho tiempo, y dice que es parecida a la del domingo, pero cuando ya tienes como más tiempo. Dice que a veces nos refugiamos tanto. O sea, la diferencia entre la neurosis noógena es que decía que la diferencia es que esa la crea como tener una crisis espiritual. ¿Sí? Porque cuando hablaba él de la neurosis de psicoanálisis, hablaba más que había como esta parte donde el instinto, el super yo, están como en esta crisis. Y él decía, no, la crisis noógena o esta neurosis, tiene que ver con una crisis espiritual, una falta de un propósito, de un sentido de vida. Y decía que en el domingo, o cuando también tienes mucho tiempo ya desocupado, sin un propósito, sin un sentido, vives este vacío existencial también, porque a veces decía que nos podemos refugiar en algo. Por ejemplo, en el caso de la de los domingos, dice, hay personas que se refugian en el trabajo toda la semana. Y cuando llega el domingo, que no hay trabajo, viene una sensación así como de vacío, de bajón, de desánimo, de a dónde estoy yendo con mi vida, cuando no tengo en qué distraerme y cuando no estoy como en esta neurosis o en esta locura del hacer por hacer, no sé a dónde voy. Y viene una sensación de vacío, ¿no? Que genera mucho miedo, pánico, tristeza. Y es como esta parte de, no me gusta que sea domingo, ¿sí? Ya quiero que sea fin de semana, pero al mismo tiempo no quiero que sea fin de semana. Y nos va hablando de la importancia. Él cree que cuando tú vas sintiendo esto, o cuando vas viendo que esto ya lo vas sintiendo en distintos momentos de tu vida, bueno, la propuesta que él hace es buscar un acompañamiento para encontrar de nuevo cómo voy a resignificar mi vida. ¿No? Resignificar. En una ocasión platicamos, mi querida Mili, de que hay una palabra calumniada que es la palabra resignación, que es como rendirse, que es propio de mediocres, aguántate, ya acepta de la manera más pesimista que no hay escapatoria. Y resignación significa volver a encontrar el significado. A mí lo que me llama la atención de Víctor Frank es que dice que incluso en las circunstancias más adversas, cuando te golpea, que peor que perder a los seres queridos, estar encerrados, o sufrir tortura, sufrir hambre, sufrir frío, sufrir la impotencia, puedes encontrar significado y darle sentido a tu existencia. Víctor Frank dice que no es la represión sexual ni el afán de poder el móvil principal en la vida de los seres humanos, sino encontrar un sentido a la vida concreta de cada uno de nosotros. Eso es importantísimo. Ahora, él es europeo, es austriaco. Si lo casamos con los humanistas, sí y no. Pues los humanistas principales pues son Abraham Maslow, Carl Rogers. Y por ejemplo, él no está de acuerdo con la pirámide de necesidades de Maslow y cree que enfatizan demasiado la autorrealización, self-realization o fulfilling persons. Sí, fulfillment. Sí, fulfillment. Y él dice, no,
esto es diferente. También existen psicólogos existencialistas como Rollo May, que tienen grandes diferencias con Víctor L. Frank. Eh, 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 por ejemplo, Víctor Frank llega a ser directivo, llega a intervenir. Incluso hay una pregunta muy agresiva, a lo mejor Mili se la ha hecho a algún paciente. El paciente se está quejando y que la vida no tiene sentido y que para qué vivir. Y luego, ¿qué pregunta? Bueno, ¿y por qué no te has suicidado? Qué pregunta tan agresiva. Híjole, y parece poco profesional y falta de ética, ¿no? Que es como esta paradoja, ¿no? Esta intervención que hace pues muy fuerte y confrontativa, pero es bueno, si no lo has hecho después de todo lo que me estás diciendo, entonces es que hay un para qué, ¿no? Y con ayuda de la intervención del psiquiatra, porque él era psiquiatra, Víctor Frank, va encontrando para qué. Así es, así es. Entonces, pero por ejemplo... Pero qué fuerte pregunta. Sí, Rollo May, que es existencialista, dice, yo jamás haría eso. Y Víctor Frank sí lo hace. Claro. Bueno. Que ahí es un poco lo que platicábamos en algún momento, ¿no? O sea, a mí por eso cuando a veces ya has estudiado un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de acá, yo creo que cada uno de ellos, cuando vas viendo, ya hablamos de los cognitivo-conductual, ya hablamos de los humanistas, cada quien también va reflejando su propia historia en su estilo de trabajo. ¿Cómo no les va a preguntar eso, no? Si él estuvo en un campo de concentración, yo creo que para él era más sencillo decir, bueno, si está siendo tan terrible tu vida, ¿por qué no has terminado con ella, no? Claro, tiene una forma, bueno, su forma de abordarlo obviamente estaba estudiada, no era una pregunta hecha así al azar, ni invitando a hacerlo, pero pues era muy confrontativo y claro, otros terapeutas podrán decir, difiero completa y absolutamente, jamás haría eso, pero bueno, también como psicólogos vas también encontrando qué corrientes se van como asemejando con lo que tú estarías más cómodo, pero yo creo que tiene que también tu estilo reflejar parte de lo que has vivido y por eso él era cómodo preguntarlo y natural, porque la mayoría de las personas a quienes les hizo esta pregunta les sirvió. Quiere decir que él tenía una manera de hacerlo o sabía el momento. Dicen que eso lo hacías desde la primera cita. O sea, pues sí, un estilo más confrontativo, ¿no? Exacto. Sí, ya mencionaste técnicas propias de la logoterapia como el diálogo socrático, también está la modulación de actitudes, está... la de reflexión. La de reflexión, que es tomar distancia, no obsesionarse con el problema, verlo like an outsider, como alguien de fuera, soltar, que el self no te juegue malas pasadas. Eso es muy importante, pero también esto de la intención paradójica. ¿Y qué es eso de la intención paradójica? Aquello que temes, haz que ocurra. O sea, temes hacer el ridículo, a ver, vamos a hacer el ridículo. Eso lo usan otras corrientes modernas. Mucho lo usa, por ejemplo, en cognitivo-conductual y en racional emotivo. Yo me acuerdo que algunas de las tareas que llevamos en algunos módulos o algunos maestros te incitan a que justo busques eso. O sea, si temes hacer el ridículo, ve y hazlo. Alguno de los ejercicios que proponía, por ejemplo, David Burns es, tienes miedo a hacer el ridículo, súbete al elevador y haz un comentario que traiga toda la atención a ti. Eres una persona que le da pena tener los reflectores, busca los reflectores. Eres una persona que quiere pasar por debajo del radar, que no quieres pasar por debajo del radar. A ver, pasa por debajo del radar. Y, por ejemplo, en lo cognitivo-conductual, Rafael Santandreu, para vencer los ataques de pánico, justo el usa 4 pasos, no los voy a hablar porque estamos hablando de Víctor Frankl, pero el primer paso es ese, afrontar. Y él dice, no te esperes a que te pase, busca adrede que te pase, porque normalmente buscamos evitar esas situaciones y la única manera de superarlas y trascenderlas es buscando que sucedan para poder perderles el miedo y en el caso de él era encontrarles también como un significado, ¿no? Por supuesto.
Incluso terapias de la tercera generación como la famosa terapia ACT, se basan en mucho De él, de claro. la logoterapia. Y ciertamente Aaron Beck, de la psicología, la terapia cognitivo-conductual, y Seligman, de la psicología positiva, toman cosas de la logoterapia. Sí. Y en Estados Unidos, Gordon Allport, que es un especialista en personalidad, tuvo un gran influjo en sus colegas, pero tomó muchas cosas de Víctor Frankl. Ahora, a mí me llama mucho la atención, acabo de mencionar esta terapia tercera generación, la terapia ACT, que significa actúa, pero es un acrónimo. ¿Te acuerdas de esto del acrónimo, que es acepta y luego comprométete? Son las letras en inglés. Entonces, aceptar y comprometerse. Víctor Frank, lo que me llama la atención frente a muchos psicólogos y psiquiatras que le hacen el fuche al sufrimiento y que te dicen cómo evitar el sufrimiento, dice, abraza el sufrimiento, encuentra el significado del sufrimiento, reconcíliate con el sufrimiento, no para quedarse allí como un masoquista. No. El sufrimiento te puede aportar muchas cosas. Claro. Como hasta para salir de la postura de víctima, ¿no? O sea, abrázalo no para quedarte en la victimización, sino para que encuentres qué le aportó a tu proceso de aprendizaje o pedagógico en la vida, ¿no? A raíz de ese sufrimiento, ¿en qué nueva persona te convertiste? No quiere decir que tú digas, híjole, quiero más sufrimiento en mi vida, ¿no? Qué bonito que los aprendizajes puedan venir de caminos más amorosos, pero si ya llegó una situación de sufrimiento, ¿cómo la voy a abrazar y abrazar junto a ella todos los aprendizajes y la versión de mí mismo que surgió a raíz de eso, en donde me pude dar cuenta que a lo mejor soy más fuerte o resiliente de lo que jamás hubiera creído, ¿no? Como cuando muchas veces le decimos a alguien más, no, yo creo que yo en tu lugar no hubiera podido, y que la persona dice, pues no sabes, porque hasta que estás en la situación te das cuenta que a veces sí puedes con cosas que creíste que te ibas a dar por vencido. Entonces, no, abrazar el sufrimiento no para quedarme en por qué me pasa esto a mí, sino en quién me he convertido, para qué, que por eso viene el para qué pasó esto, si lo quisiéramos ver de alguna manera, y por eso él cree mucho en enriquecer la parte espiritual. Claro. Sí, él fue judío practicante toda su vida, aunque su segunda esposa era católica. No sabía. Y el fin de semana iban a la sinagoga y también iban al templo católico. Y pues bueno, la Taná judía, que es la Biblia, nuestro Antiguo Testamento principalmente, pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia te lleva a la fuerza de carácter y la fuerza de carácter te da esperanza. Entonces, esto podría ser suscrito por el padre de la logoterapia, Víctor Frank, que por cierto, siendo judío practicante, tenía excelentes relaciones con cristianos y con gente de otros credos, y también simplemente la esposa. Pues la esposa. Como eso nos habla de el su Papa apertura. Karol Wojtyla, Juan Pablo II, se cansaba de recomendar, no se cansaba de recomendar los libros de Víctor Frankl. Y hay una película que todos vimos, que habla de cómo incluso en un campo de concentración la vida es bella. Ay, que parece que es esto de... Víctor Frankl dice, nos pueden quitar mil cosas, pero nuestra libertad fundamental no. ¿Cuál es la libertad fundamental? Podemos escoger nuestra actitud. Frente a lo que sucede. Claro, hay circunstancias que nunca van a estar en tus manos, como estar en un campo de concentración no es algo que voluntariamente eliges, pero lo que sí está en tus manos es la actitud con la que lo enfrentes, ¿no? Sí. Qué impresionante, y bueno, con esa película, excelente ejemplo, ¿no? Como él, yo creo que todos tenemos grabadas varias escenas de esa película, y ejemplifica perfecto esa parte de la actitud ante una situación. Y ahí, el otro día yo comentaba en una de las clases, no sé si tuviste oportunidad en algún momento de ver una película, ya es de hace tiempo, no sé ni de siquiera de cuándo es, con Morgan Freeman,
que se llama La fuerza de uno. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Uh-huh. Bueno, a mí me encanta esa película y me acuerdo que cuando di clases en la universidad, les ponía la película y luego le ponía pausa después de que venía como toda la etapa de la infancia de esta persona y les decía, escribe qué crees que va a pasar con esta persona y justifica si se valdría en lo que se convirtió. Muchas de las veces cuando vemos la historia de una persona que ha vivido mucho sufrimiento, decimos, claro, se puede convertir en un asesino, en un justiciero, en lo que sea, y estaría justificado porque ve todo lo que pasó. Y en cambio, no les cuento por si la quieren ver, cómo puedes encontrar toda esta fuerza para llevarla hacia otra, direccionar tu vida y tener un propósito. Y realmente a veces podemos creer es que todo lo que sufrió esta persona lo justificaría seguir sufriendo porque es una víctima. Y volvemos a lo mismo, es el sufrimiento lo encauzó de una manera donde descubrió la fuerza de sí mismo, la fuerza de uno, y esa fuerza cómo fue arrastrando tantas situaciones tan diversas y tan positivas que no creerías de una persona que sufrió tanto, ¿no? Bueno, no sé qué piensas tú de eso. No, pues ya lo he dicho, coincido con Octavio Paz cuando dice que la libertad no es una idea y menos una filosofía. La libertad consiste en pronunciar con todo tu ser uno de dos monosílabos sagrados. El monosílabo sagrado sí o el monosílabo sagrado no. Y las circunstancias tienen mucho peso, pero da la casualidad que Mili Sánchez y cualquier ser humano puede trascender la circunstancia. Uh-huh. Otra es el ejemplo de una roca. Alguien encuentra una roca obstruyendo su camino y lleva prisa y la ve como un obstáculo y la detesta. Uh-huh. Alguien que está cansado de caminar ve la roca y se sienta, descansa en esa roca, aprecia la roca. Uh-huh. Un experto en mineralogía, en litología, ve la roca y le parece un objeto de estudio fascinante. Uh-huh. En fin, distintas personas ante la misma circunstancia, ante la misma realidad objetiva, tienen reacciones diferentes. Claro, una lectura completamente diferente. diferente. Y él dice que conoció como algunos le llamaban musulmanes, no porque practicaran la religión islámica, se le llamaba musulmán a cualquier persona que se rendía en el campo de concentración y, por ejemplo, fumaba sus cigarrillos y ya perdía el para qué en la vida y sabía que iba a morir muy pronto. Sus compañeros sabían que iba a morir muy pronto. Pero bueno, siempre podemos trascender las circunstancias y ahí, así como había gente que se rendía y había gente que se volvía una bestia depredadora que atacaba a los demás para quitarles el sustento. Uh-huh. También conoció gente generosa que compartía su pan, uh-huh. que abrazaba, que daba palabras de aliento, que cantaba. Uh-huh. Y decía, aunque parezca imposible, en aquellos campos de concentración se produjo arte. Sí. Y en aquellos campos de concentración, entre todos hacíamos bromas para levantar el estado de ánimo. El ánimo, claro. O sea, la libertad existe. Sí. Con todos los condicionamientos, que uh-huh. Las circunstancias nunca serán perfectas, tú puedes darle sentido a tu existencia. Elegir cómo vivirlo. Y uh-huh. No me acuerdo en cuál de los libros habla de que incluso le proponen a él que, bueno, no solo a él, sino piden voluntarios dentro de los prisioneros para atender a personas que estaban muy enfermas y otros compañeros le decían, pues no vayas, te vas a contagiar. Y decía, pero es que pues soy médico y yo estudié medicina para ayudar. ¿Qué tendrá más sentido? ¿Quedarme aquí y esperar a ver si un día salgo o aquí mismo se me está dando la posibilidad de poder hacer lo que tanto amo, que es apoyar a otros, ¿no? Buscar la salud de otros. Entonces, es como en situaciones muy adversas poderle encontrar cómo sí, cuál es mi sentido. Y creo
que una de las cosas que también es bien importante que él proponía en la logoterapia era que el sentido no te lo puede imponer nadie más, ¿sí? O sea, no es algo como, es importante que tú estudies esto porque todos en la familia somos abogados, somos maestros, porque tú estudias ballet, porque tu mamá tenía ganas de ser bailarina y no pude, y es cada quien necesita encontrar su propio sentido, reconectar con su propia voz. Sí. ¿Qué quiero yo para mí? Porque dice, si no, entonces no tiene sentido. O sea, si tú dices, no, es que lo que toca en mi familia es que yo haga esto, ok, eso no va a garantizar que no vaya a haber una neurosis noógena. ¿Sí? Si no voy siguiendo verdaderamente mi espíritu, va a haber algún momento donde voy a entrar en esta crisis existencial, donde sí es cierto, a lo mejor ya no tuve problema con mi familia, pero el problema lo estoy teniendo internamente, ¿no? Entonces, por eso la propuesta de buscar ayuda, y si este estilo, quien nos está escuchando, le pareció interesante, pues también luego a veces lo interesante de hablar de distintos enfoques es que a veces alguien puede decir, híjole, yo me identifico con esto, y esto te puede ayudar a la hora de buscar un terapeuta. Que tú puedes preguntar, oye, ¿manejas logoterapia? ¿Tienes conocimiento de esto? Porque me doy cuenta que es por el área que me quiero ir, porque no todos podemos, pues, tener, o sea, podemos saber y platicarlo, pero ya si alguien de los que nos está escuchando tiene ganas de buscar algo así, porque si quiero encontrar mi sentido, cuando busques un terapeuta, sería importante que veas que tenga conocimientos en esta área o formación en esta área, ¿no? Sí, por completo. Y él dice que todo el sufrimiento y todo el dolor merece respeto. Y llega a decir, muchos creen que el sufrimiento de un campo de concentración y de exterminio, donde hay tortura, donde hay humillaciones, donde hay golpes, donde hay hambre, donde hay frío, donde hay cámara de gases, es lo peor. Y no, el sufrimiento que parece nimio, baladí, sin importancia para otros, es tu sufrimiento. Claro. Y es tan intenso e importante como el de un campo de concentración. Por eso él dice, es como el gas en un recipiente. Sin importar la cantidad de gas y el tamaño del recipiente, todas las moléculas de gas tocan la superficie completa del recipiente. Así es. Y el sufrimiento de una uña encarnada o el sufrimiento de que se murió tu mascota, bueno, ahora es animal de compañía, eso de mascota es políticamente incorrecto. Cualquier tipo de sufrimiento es tan importante como el de un campo de concentración. Y tenemos que tratar con respeto el sufrimiento ajeno. Claro, claro, porque aparte el cerebro pues no tiene la capacidad de decir, ay, tu sufrimiento es chiquito en comparación del sufrimiento de otra persona. Bueno, pues yo no tengo esa referencia. Esto es a lo más que yo he llegado y para mí esto es sufrimiento, ¿no? Entonces, como decías, darle perspectiva es una cosa, pero demeritarlo es otra. Entonces es muy importante esa parte que comentas de respetarlo, completamente de acuerdo. Sí. ¿Cómo vamos en tiempo? Porque quedamos que íbamos a respetar mucho ya, ¿verdad? Ya es hora de ir cerrando. Muy bien. A ver, su conclusión, maestra. Ay, pues creo que a mí una de las cosas que me gusta siempre es invitar a que la gente que tiene ganas, o sea, nosotros hacemos estas cápsulas, pero si alguien nos escucha y tiene ganas de buscar ayuda, acércate a un profesional, pregúntale cuál es su preparación, cuál es su estilo de trabajo. La filosofía y la psicología te pueden ayudar muchísimo y bueno, es como invitar a que haya como esta conciencia de salud. Es con lo que yo cerraría. Y yo me quedo con la idea que siempre se puede hacer algo. Estamos, llamémosle así, condenados no a la impotencia, sí a la perplejidad, pero siempre podemos decir sí o no, pronunciar esos dos monosílabos sagrados y trascender nuestras circunstancias. A partir del aquí y del ahora podemos labrar una vida más venturosa, más completa. Así un placer, Mili, como siempre. Gracias, el placer es mío. Nos vemos pronto. Así es. Hasta pronto.